la cuestión de la masonería, que tiene más importancia, por ejemplo, para explicar nuestro ser, nuestro Dasein, mucho más que por ejemplo, el positivismo, ¿cierto? Mientras uno no puede entender México o Brasil sin el positivismo. Por ejemplo, un municipio de Calarcá o el cementerio de Circasia, ahí nos pusimos a hablar de eso. Pero bueno, sigamos acá con lo psíquico. Me da mucha pena que hoy había mucho contenido, pero bueno. Con la expresión psíquico, Husserl refiere hechos en los cuales aparece la experiencia explícita interna. En ese sentido, es la experiencia subjetiva misma. Se trata del conjunto de sentimientos, actitudes, pensamientos, esperanzas. A mí sí me parece que esto pues esto, no sé, es extremadamente necesario que quede incluido en nuestro filosofar. Y obviamente también la actividad de juzgar. En último término, se trata de las vivencias de los sujetos, vivencias que nunca son aisladas y que configuran el entorno subjetivo, psíquico o espiritual, en sus entretejidos, sus motivaciones, indicaciones, etc. Es a esto, con sus momentos de nexos, a lo que se puede dar el nombre de función psíquica, en tanto momentos que son vividos inseparablemente. Entonces se puede decir, lo psíquico se da en experiencias subjetivas vividas que comprenden la conciencia variante de los objetos, y en este sentido, lo psíquico se da en actos que, al igual que los sujetos, pertenecen al mundo real. Lo psíquico, en tanto conjunto de actos subjetivos, revela estructuras. Estas hacen las veces de fundaciones de la experiencia vivida, en las cuales las objetividades de tal carácter llegan a ser objetos de conciencia, sobre todo llegan a ser evidentemente autodadas. Lo psíquico tiene como carácter fundamental la intencionalidad. O sea, no se trata de que nos quedemos allá como en una cosa, una mónada sin correlato mundanal. No, se trata de que precisamente todo esto que pasa en la esfera de conciencia, en la esfera de experiencia, esté reemitiendo, reenviando a un mundo efectivo de la vida. Y puesto que la intencionalidad es la característica esencial de lo que es específicamente psíquico, desde el punto de vista metodológico se puede estudiar con el objetivo de esclarecerlo desde un punto de vista descriptivamente comprensible. Eso significa que lo psíquico, la psicología, lo psíquico investiga como correlativo a las objetividades, dice esta larga cita, intencionadas en cada caso, y especialmente las objetividades lógicamente ideales. Así, la multiplicidad de modos psíquicos en los cuales, puramente en la inmanencia de la vida psíquica, los conceptos, juicios, teorías son formados como unidades de sentido idealmente idénticas, con los respectivos modos de ser supuestos o evidentemente. De este modo aparece la psicología fenomenológica como campo de estudio de estos fenómenos, de esto que somos, de esto que es nuestra vida, de experiencia en y con los otros. Y al mismo tiempo, como investigación a priori de este reino de fenómenos psíquicos puros, esta ciencia aparece delineada sobre la intuición puramente dirigida. Perdonen que enfatice esto, por eso yo creo que la fenomenología puede tener algún valor para investigarnos nosotros, porque sinceramente yo creo que la gran diferencia, la gran riqueza de nuestra manera de ser, sí, occidentalizados y toda esa cosa, es que acá seguimos teniendo esto tan rico y variado que es la intuición. Inclusive pues yo creo que hay, por ejemplo, como lo expresé en un libro que llamé Pensar sobre nosotros mismos, publicado por San Pablo, en la colección que también nos acompañó el profesor Gonzalo Soto. En el libro de Pensar sobre nosotros mismos yo tengo ese capítulo sobre esa relación entre intuitividad y razonabilidad. Es que nosotros tenemos estas formas de pensamiento que se basan fuerte y poderosamente en la intuición. Y yo, sinceramente,
me niego a pensar que ser intuitivos sea un defecto. O sea, como que la tarea de uno como investigador en filosofía, yendo a las peculiaridades de ser nuestras, es la de intentar ampliar el concepto de razón, tratar de ver cómo es que esta manera de ser que tenemos, de vivir intuitivamente, todo esto enriquece el concepto de Occidente, el concepto no solamente de humanidad occidental, sino el concepto de razón de Occidente. Ahora bien, lo psíquico, lo subjetivo, solo se da en intersubjetividad, en comunidad cultural, en mentalidades comunes, dentro de la vida comunitaria, mediante la comunicación, es decir, en forma comunitariamente subjetiva. Por eso podemos hacer estos enlaces entre forma, formaciones y formación. Forma, como lo que captamos eitéticamente, formaciones como lo que son las estructuras colectivas o sociales, y formación, que es la actividad psíquica de cada quien dando sentido. Cabe entonces señalar que la investigación fenomenológica, que siempre procura la descripción del eidos, de la esencia, esto es, la descripción de la forma pura en cuanto recae sobre lo psíquico, en el modo de psicología fenomenológica tiende a comprender las formas típicas de personalidades, caracteres, temperamentos, asociaciones, más allá de las formas empíricas particulares. Así entonces la validez de esta investigación radica en que puede dar cuenta de las formas estructurales universales, de la unidad de las mentalidades personales singulares en mentalidades comunes. Eso pues de qué tanto depende nuestro modo de pensar de eso que aparece como un dato en nuestra cultura, como un decir en nuestra cultura. Esto desde luego implica dar con la comprensión de formas puras de proposiciones, juicios posibles y las leyes formales de las proposiciones como tal, si ellas se pretenden como verdad, cómo estas tales proposiciones deben ser satisfechas. Aquí es necesario advertir que la descripción de formas puede ocurrir y ocurre necesariamente en un primer momento sobre lo dado, en tanto manifestado estáticamente. Recuerden ustedes que habíamos hecho la distinción entre fenomenología genética y fenomenología estática, entre describir el aquí y el ahora, o reconstruir entre la fotografía y la película. Y no obstante, tal comprensión requiere ser complementada necesariamente por la reconstrucción genética. Así entonces, la psicología fenomenológica describe los procesos de las formaciones mentales constitutivas, la formación de conceptos, las formaciones científicas, en fin. De lo que se trata tal psicología es de la descripción de los procesos de adquisición de todas las formaciones producidas mentalmente, que en último término son formaciones que aparecen en el pensar asertivamente judicativo como conceptos, juicios, inferencias, en el modo de formación de sentido, que tiene el carácter de formaciones subjetivamente producidas en el experienciar vivido y en el hacer de la formación, y esta, en todo caso, viene a ser una formación sistemática de lo a priori. Por ello, la psicología fenomenológica estudia cómo la verdad es subjetivamente formada en la actividad de juzgar y cómo ella recae sobre los objetos ideales que llegan a ser formados en la conciencia, como una formación ideal. O sea, de verdad, a pesar de todas las dificultades que hay en la comunicación, uno le puede contar a otro que acaba de tomar café, y no porque se haya visto en el café con el otro, sino porque hay un eidos, hay una suerte de figura que uno puede figurar y puede hacer que otro la vea con las proposiciones, como si uno estuviera casi wittgensteinianamente pintando la realidad que el otro pueda ver. Y a pesar de que el otro de pronto no recuerda esa experiencia del café, o tiene el recuerdo desagradable de la última taza de café que tomó, porque de pronto defraudó sus expectativas, de pronto quería más bien, por ejemplo, un espresso y le tocó un café normal, en fin, todo ese tipo de circunstancias son el referente de lo que el otro está escuchando o desde donde el otro está escuchando. A pesar de eso, el eidos, taza de café, esa suerte de pinturita, hace que, independientemente de el sentido particular que tenga ese significado, pueda ser compartido entre dos o más.
Por ello la psicología fenomenológica estudia cómo la verdad es subjetivamente formada en la actividad de juzgar, cómo ella recae sobre objetos ideales que llegan a ser formados en la conciencia como una formación ideal. La fenomenología en particular, en su modo de psicología fenomenológica, consiste en hacer de la correlación única entre los objetos ideales de la esfera lógicamente pura y el experienciar vivido subjetivamente psíquico como actividad de formación un tema de investigación. Es decir, ella es el estudio de la formación gradual de sentido, del experienciar subjetivo vivido y la formación activa de un sujeto que es consciente de tales objetividades. O sea, en realidad aquí el asunto es, nosotros tenemos que ponerle a este asunto de la formación, a este asunto de la comunicación, a este asunto del sentido, tenemos que ponerle literalmente sujeto. El título Ciencia del problema de la formación. Tres asuntos aparecen como fundamentales en la exposición, a saber, el alcance del título Ciencia, la esfera temática o objeto sobre el cual recae la investigación psicológica y el objetivo de la psicología como ciencia. ¿Qué indica este título Ciencia? Para Husserl, ciencia universalmente y como tal representa el ideal de conocimiento sistemático en forma conclusiva o en la forma de un método que en absoluto justifica evidencia una vez y para todos y para todo. Desde luego, universalidad en cierto modo invoca necesidad. Esto es lo que se da y cómo se tiene que dar, así y no de otra manera, que eso es lo que llamamos en último término las estructuras del mundo de la vida, que se pueden describir. Por ejemplo, Husserl piensa en esa obra del final de su carrera, En Crisis, que el objeto o el objetivo de la fenomenología es describir las estructuras del mundo de la vida, y en efecto, en ese mundo de la vida nosotros siempre vivimos históricamente, siempre somos seres temporales, siempre estamos en un lugar, siempre compartimos con otros, siempre vivimos en intersubjetividad. Cómo todas esas estructuras del mundo de la vida caracterizan nuestras posibilidades de ser es un asunto que tiene que describirse en su necesidad. Pero al mismo tiempo, cómo se tiene que dar, así y no de otra manera, exige la superación de la contingencia y del relativismo, que esa es un poco la acusación que se le hace a cualquier ciencia que sea ciencia de lo meramente subjetivo. Entonces ustedes van a quedar ahí en un subjetivismo, en un relativismo. No, un momentico, puede que vivamos de manera muy diferente la temporalidad nosotros los colombianos a como la experimentan por ejemplo los alemanes u otras culturas, pero el modo no significa que, el modo de la estructura no significa que no sea la misma estructura, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo que para un alemán el tiempo es una estructura objetiva. El Fahrplan lo puede coger, yo me imagino que ahora ya no con internet, ahora lo cargará en el celular, pero el Fahrplan es un contenido objetivo, y si el tren sale a las 8:05 es 8:05, es un dato objetivo como el agua o como cualquier otra circunstancia mundano vital. En cambio, sí, es un modo diferente. Nosotros tenemos una experiencia subjetiva del tiempo, pero cambiando el modo, el hecho es que ellos y nosotros somos igualmente seres temporales. Por eso la ciencia es condición de posibilidad del mutuo entendimiento, de la verdad y de la corrección o corregibilidad. Y si nos llegamos a apartar de la verdad, es precisamente ahí donde empezamos a hacer corrección. Que aquí venga el caso, sistematicidad es comprensible, y lo es en especial si se entiende cómo proceder metódico que justifica la evidencia para uno y para todos, esto es, que en sí puede mostrar la validez y, llegado el caso, la verdad de las aserciones. Yo creo que en eso, paradójicamente, nosotros en fenomenología sí aceptamos, digamos, una noción de verdad como adecuación, pero también como llenamiento de sentido o impresión que traducen algunos. La psicología no solo debe satisfacer esas condiciones, sino que tiene que comenzar por establecer su esfera temática o aquello sobre lo cual vuelve la atención. Este segundo aspecto de cómo entender el título Ciencia del problema de la formación refiere la esfera temática o objeto de la psicología. Cabe entonces señalar que la psicología tiene que vérselas con hechos mentales, con los hombres y los animales, en la medida en que sean seres mentales que soportan lo mental
el suceder psíquico propio, con lo común a antropología psicológica y psicología animal, con el reino humano y animal en sus respectivos límites. Que la actividad mental puede ser adjudicada tanto a animales humanos como no humanos, puede ser evidenciado múltiplemente. A unos y otros se les puede atribuir impulsos, deseos, expectativas, recuerdos, patrones de reconocimiento, incluso vida colectiva. Y no solo se les concede o se les puede atribuir esa vida colectiva, esto que también tendríamos que llamar vida psíquica, sino que tales actividades pueden ser observadas en unos y otros. Ahora bien, hay límites que diferencian animales humanos y no humanos. Este es el límite que le interesa a esa psicología fenomenológica. Mencionamos a guisa de ejemplo el lenguaje y por su mismo cultivo la cultura. A lo que dirige la atención la investigación psicológica pues es a esa actitud mental que cada quien vive, que cada quien convierte, como dijimos hace un rato, en esfera de motivación. El objeto de la psicología fenomenológica, en resumidas cuentas, cuando uno habla de psicología se refiere a una ciencia de las más universales formas y leyes de hechos mentales. Dar cuenta de tales formas y leyes es la meta a la que apunta la investigación. Sin embargo, el estudio de lo mental se transforma en psicología fenomenológica cuando ofrece claridad con respecto a la conexión unitaria de lo mental con el mundo concreto, en relación con sus varias formas originarias y con esas formas derivadas en las cuales el mundo concreto experienciado está sujeto a la cultura y ha sido sujetado a ella en siempre nuevas formas. O sea, que hay un nivel, por así decirlo. A mí me gusta mucho la obra de un hombre que estudió mucha fenomenología, sus tesis de licenciatura, de doctorado, de hecho fueron sobre el tema del juicio en Husserl, Javier Zubiri. A mí me parece muy interesante cuando Zubiri enfatiza mucho la noción de que el ser humano es animal de realidades. Y también me parece muy interesante todo ese pensamiento de Zubiri, en donde hace mucho énfasis en cómo esa vida anímica tiene que ser, como quien dice, la materia misma que nos permite alentar el sentido que cada quien puede darse a sí mismo. Y por eso de pronto Zubiri varía el concepto de motivación en el sentido de que él habla de que el ser humano, ante todo como animal de realidades, es más que determinado, dice Zubiri, posibilitado. La realidad que nos toca, el nacer en X lugar, el tener X familia, eso se convierte en una posibilidad que otro no tuvo, ¿no? Por ejemplo, Obama, pobrecito, pensando que Juan Valdés sí existe. Todo ese tipo de cosas tan bellas, tan candorosas. No puedes saber que fue nuestra ficción para poder mercadear. Pero él que va a entender qué fue la quiebra del café, él que va a entender qué fue, por ejemplo, todo lo que fue la bonanza cafetera que permitió que montañeritos como uno tuvieran universidad. Eso fue eso lo que posibilitó que apareciera esa quiebra, una cosa muy bonita, que es un monumento hasta cierto punto vivo, que es el Parque del Café. Un parque del café donde ya no hay café, donde ya no se produce café. Una manera de nombrar una región que ya no tiene esa vocación agrícola. Ese texto o esa idea de hablar del eje cafetero. ¿Cuál eje cafetero? Si ya se desplazó, como lo han mostrado los indicadores, más bien para Neiva, más bien para esta región del sur de Colombia. Entonces ahí hay una cosa muy interesante, porque digamos el asunto es que así sean limitadas las posibilidades de uno, hasta cierto punto, como lo dice Zubiri, yo creo, siguiendo mucho a Husserl, son únicas. Y yo creo que esto es extremadamente importante para nosotros pensar, por ejemplo, el problema de nuestra identidad. Por ejemplo, uno se siente, por ejemplo, vergonzoso de su origen. Por ejemplo, es un insulto entre nosotros que a alguien le digan no sea indio.
y entonces si le quita su osamenta indígena y si le quitan su tez amarillosa más bien parecida a Homero Simpson que a Homero el de la Ilíada, si a usted le quitan una cantidad de datos antropológicos propios como el grosor de su pelo, de usted quedará como el 20%, como el 10%. Pero yo creo que por ejemplo, ustedes saben que nosotros nos educamos en sociedades extremadamente racistas y lo que yo planteo es que este problema de la posibilitación, de la posibilidad, que para Husserl es más bien motivación, es lo que nos tiene que hacer pensar en esa psicología, como se dijo allá, que tiene una tremenda base antropológica y una base de psicología animal. Eso es cuando nosotros pensamos sobre nosotros mismos, es nuestro impensado de nuestra psicología, de nuestro Dasein. O sea, sabemos mucho la palabra Dasein, pero no estudiamos nuestro Dasein. ¿Para qué tanto doctor en Alemania? Eso me parece a mí que es un reclamo, digamos, desde las cosas mismas, ¿no? O sea, si estudiar a estos Husserl, porque es que ahorran mucho tiempo, pero al mismo tiempo hacer la pregunta acá, a ver, ¿cómo es que es? No la psicología, sino este ego, no trascendental, empírico, ¿no? En su constitución mental, en sus posibilidades, ¿no? No se reúne jugando tapas, pues. No es, pues, que de lo psíquico animal no humano se pueda hacer una extrapolación para comprender lo humano. Pero sí, por ejemplo, el problema que estábamos mencionando de las propiedades de herencia, ¿no? Habrá, claro, datos, experiencias, evidencias que pudieran ser comunes, pero la cultura como resto, esto nos toca estudiarlo más de los psicoanalistas, la cultura como resto es en sí un excedente que obliga a la modificación no solo de métodos, sino también de objeto y objetivos para nuestra investigación. La cultura es el resto que nosotros no hemos estudiado. A mí, por ejemplo, me parece muy fuerte la indicación de Habermas en el 71, en el texto que llamó ¿Para qué aún la filosofía?, cuando dice Habermas, la filosofía es una perspectiva provincial alemana. Hasta que nosotros no hagamos también de nuestro ser en el mundo eso que analizamos como resto, que enriquece el Dasein, que enriquece la cultura, que enriquece la razón, nosotros vamos a estar en esa experiencia de culpa y de deuda, como si no se mereciera ser como somos. La psicología fenomenológica recae sobre la vida anímica humana que solo está en la esfera de la cultura, con su lingüisticidad y sus variantes. Por eso, de lo que se trata es de esto, de mirar al sujeto para hacer este retorno al mundo de la vida precientíficamente dado. ¿Cómo se nos da originariamente el mundo? Aquí nos hallamos ante una paradoja. El mundo, como ya lo habíamos citado hace un rato, se nos da originariamente recubierto de sentido y por ello mismo no se nos da originariamente. Nosotros ya tenemos todo llamado. Nosotros, como lo dice muy bellamente la expresión de Arendt, llegamos a un partido de fútbol que ya está en juego. Esto es, por un lado, cuando nos formamos en y formamos el sentido del mundo, ese mundo ya está recubierto de sentidos, que en muchos respectos se encuentran naturalizados. Entonces la tarea de una auténtica psicología fenomenológica radica en que todos y cada uno de los sujetos puedan alcanzar lo que atrás se llamó el mundo uno, que en realidad es lo que se da, que en realidad es lo que aparece originariamente a nosotros, como lo dicen en sus ritos de iniciación los masones, el estar sentado
sobre la piedra bruta, antes de hacer otra transformación, el pensar así, desnudamente, el desnudo mundo, ¿qué sentido tiene para nosotros? Es decir, ese mundo uno es base y terreno común sobre el que basculan todos los sentidos con los cuales puede ser recubiertos por las diferentes posiciones subjetivas e intersubjetivas. ¿Cómo entonces lograr ese objetivo de retroceder al mundo uno para volver a darle sentido desde uno? Digámoslo en una sola frase: procurando el retorno, esa epogé de la que hablamos la primera vez que estuve con ustedes, ese retorno, esa reconducción al mundo uno, al más originario, al que puede ser vuelto a vivir como fuente de toda posibilidad de sentido, a aquel que se nos da en plena y completa intuitividad, el que, como lo recordarán ustedes en el Principito, uno puede graficar y mostrar según uno lo está viendo, el que puede darse en múltiples direcciones de sentido. Mundo uno que valida o defrauda nuestras intuiciones, sentidos dados, posibilidades para la concreción de la experiencia, que se reitera o invalida por la actuación al vivirlo una y otra vez. Puestos pues en el escenario de la cultura, la psicología fenomenológica inicia la tarea con la reconducción al mundo de la intuición prescientífica, en tanto este mundo prescientífico e intuitivamente dado se da como mundo de vivir efectivo. En este se dan las cosas experienciadas en la medida en que aparecen y aparecen como cosas existentes que conforman y configuran nuestro mundo de entorno como suelo de nuestro trabajo científico. Este mundo entorno lo es de muy cambiante apariencia y lo experienciamos variable y como en permanente transformación de sí mismo. En él y sobre él nuestras aprehensiones cambian y nuestras opiniones revisten nuestra experiencia, revisten su sentido con nuevas capas de sentido. De este modo lo dado a nuestra experiencia puede ser y es frecuentemente modificado luego de consideraciones cercanas. En estas consideraciones no solo incluimos o ponemos bajo análisis los sedimentos de las actividades mentales previas, sino que las cuestionamos y también nos cuestionamos incluso en torno a la posibilidad de llegar a hallar un mundo efectivamente preteórico, si éste puede alguna vez ser encontrado en la experiencia. Raramente, puramente se nos dará, libre de sedimentos sentidos del pensar previo. Así incluso nuestro lenguaje, las palabras con que referimos el mundo en cuanto dado, con sentido, queda en discusión. Las palabras expresan las cosas vistas en una referencia de sentido que, cuando se clarifica, nos lleva atrás a nuestras propias actividades y a las de otros. Cabe pues la duda si puede llegar a ser captado ese mundo nudo, ese mundo uno en su originalidad. Y sin embargo, como buenos fenomenólogos, así se solía decir muchas veces Husserl, en eso consiste la tarea, en volver a ese origen, en dejar que se despliegue de nuevo originariamente. En eso es a donde yo veo también se funda esa tarea deconstructiva. Esto está, creo yo, bien analizado por Husserl, pero está metodológicamente mejor realizado, creo yo, por el aporte fenomenológico de la deconstrucción derridiana. Y sin embargo, tendencialmente entrevemos, anticipamos que hay un mundo que se puede volver a resignificar, lo intuimos, se nos da, aunque pueda ser de manera incompleta, en tanto experienciado todo el tiempo y a pesar de todos los cambios de aprehensiones y antes de cualquier pensar que pudiera después venir a jugar uno y ese mismo mundo, con respecto al cual se pueden hacer aserciones y se puede intentar obtener conocimiento, es continuamente experienciado. Y entonces cabe decir que ese mundo originario, originante, ese mundo uno, es la primera efectividad. Por eso creo yo que hay que ser como tan atentos como de esa autenticidad de las vivencias, el campo primario de la experiencia. De este no solo debe salir el mundo verdadero, el de la investigación científica, sino una estructura universal necesaria y a priori. Enfaticémoslo. El lugar de origen de todas las ciencias factuales objetivas, o lo que es equivalente de todas las ciencias del mundo, es uno y el mismo.
el mundo uno, al que todas ellas se refieren, es originalmente dado como el mundo experiencial simple, así como directa e inmediatamente percibido en su presentarse y como habiendo sido percibido y recordado en la memoria con respecto a su pasado. Nosotros poseemos o adquirimos conocimiento múltiple o ciencias concernientes al mundo. En este mundo, que es a la hora el que nos permite comunicarnos, es sobre el que argumentamos, es sobre el que discutimos, es sobre el que dialogamos. Ese mundo es el sustrato final de todos los pensamientos, y prácticamente si uno se pone a seguir el argumento del otro, uno casi pudiera entender por qué también esa manera de ver el mundo o de ver las cosas tiene su sentido. Un gran fenomenólogo, epistemólogo, Sir Arthur Eddington, escribía muy bellamente: Ptolomeo y Platón veían el mismo mundo, pero cambiaba el punto de vista del observador. Muy interesante para mí, porque en realidad las maneras de ver el mundo a la Ptolomeo, a la Copérnico, a la Einstein, tienen su valor si uno se pone en ese horizonte de comprensión. Pero asimismo, si uno se despoja o intenta despojarse, pudiera hasta hacer física. Y si uno se despoja de toda la literatura que le enseñaron, de pronto hasta pudiera arriesgar una comprensión poética del mundo, y así sucesivamente. Este mundo es el sustrato final que yo creo que en el fondo también nos permite comunicarnos, es el sustrato final de todos los pensamientos. En él es donde se nos da en la percepción lo percibido, y es como lo aprendemos y progresivamente tomamos conocimiento. Ahora bien, el tener un conocimiento, un sentido del mundo uno, no revela por sí una verdad sobre el mundo. Muchas de nuestras apreciaciones deben ser una lista que tenemos que tachar, que llega a ser una lista tachada porque se destaca como no encajante. Y es lo que pasa muchas veces con la percepción. Uno percibe y progresivamente, al acercarse a lo que falsamente percibía, corrige la percepción. Así entonces se comprende, tanto nuestra experiencia como nuestro conocimiento están siempre en movimiento, y lo que se valida como sentido logra tal valor para todos nosotros en síntesis intersubjetiva, que era lo que les mencionaba, me parece también enseñado por Guillermo Hoyos, de la relación entre sentido y validez. Siempre a las cosas que nosotros tenemos otorgamos o aportamos o indicamos un sentido, nosotros mismos, como si fuéramos otro de nosotros mismos, vamos acercándonos a ver si eso que originalmente se nos da lo podemos confirmar o hay que rechazarlo. Me parece muy importante porque la esfera, por así decirlo, intersubjetiva del sentido, a través de sucesivas aproximaciones para validarlo, hacen que aún en la esfera de la vida individual o la vida personal, uno también experimente el ser intersubjetivo, ¿no? Por ejemplo, como lo dice, me parece tan hermosamente ese verso de Borges: yo, que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo amor desfallecía Matilde Urbach. O sea que también soy la serie de frustraciones de mi propia existencia, y me invalidaron unos sentidos, por ejemplo de expectativa amorosa, que también me ha constituido como el que soy en esta vida psíquica que experimento. Entonces para mí es extremadamente importante esto de que siempre el sentido se nos da en síntesis intersubjetivas, como si también en la misma vida de conciencia uno tiene la relación ahora adulto de 53, que es mi caso, con el que fui el muchachito hace 50 años en mi pueblo, aprendiendo la lengua castellana, la lengua de Castilla y Aragón, que enseñaran también allá en mi casa, que la cantaban todas las noches, que apagaban la Coleman porque era muy caro el petróleo, pues la gasolina, entonces la gente hacía bambucos, y ahí era donde aprendíamos a hablar, ahí era donde aprendíamos la musicalidad del hablar, y ahí es cuando nos formamos implícitamente para ser enseñantes ahora, porque en realidad nos la ganamos es como narradores,
Y eso lo aprendimos fue en esa constitución intersubjetiva de sentido, ¿no? Ese anclaje, ¿no es cierto?, radical, ¿no es cierto?, al sentido intersubjetivo es el que tiene que explorar esa psicología fenomenológica. La vuelta a, sobre y el mundo de la vida como objeto de la psicología fenomenológica implica reconocer que el objeto que percibo, que se da en sí mismo y es y pertenece al cómo subjetivo de dación de la experiencia y en tanto tal, es un horizonte abierto de experiencias posibles y siempre continuas. Por tanto, uno y el mismo mundo es continuamente experienciado, pero el sentido dado al mundo y la validez de tal sentido es variante, precisamente porque se da en diferentes perspectivas en variedad de experiencias subjetivas. En esta recuperación o reconducción o retorno del mundo uno, debe ser más bien al mundo uno, más que de él. Este se puede experienciar, dice Husserl, originaliter, en certeza, en el marco universal de una certeza unitaria de existencia, en el fluir de la experiencia universal. No se experimenta el mundo solo por partes, sino que la subjetividad va desplegando unidades más pasiva que activamente, hasta alcanzar una experiencia universal o todo inclusiva en la cual se dé en sí el sentido. Entonces ahora vamos a hablar de mundo de la vida y variedad de ciencias que se despliega el sujeto en su mundear. O sea, sí es cierto que la psicología, para Husserl, por lo menos en esta obra del año 28, la psicología, el ver cómo el sujeto da sentido, funda las otras ciencias. Interesante porque Husserl arranca su carrera, como conté en la primera reunión en que estuvimos, haciendo recopilación de esa crítica por psicologista que le hizo Frege. Y entonces durante muchos años siempre está batallando contra el hecho de que su pensamiento no sea tildable de psicologismo. Y acá ya logra Husserl dar el paso no del psicologismo, digamos en sentido determinístico, al paso no de ese psicologismo, sino el paso de la psicología trascendental o de la psicología fenomenológica, o sea, de la explicación o el intento de descripción, más exactamente de descripción, de cómo es la actividad en que cada quien le da sentido al mundo. Esa actividad, por supuesto, va a ser el fundamento sobre el que bascule toda la fenomenología, por las ciencias también. Si la investigación fenomenológica descubre que es necesario un retroceso al mundo uno, entonces es más, se puede afirmar que la descripción remite atrás a la intuición. En la intuición tiene que llegar a darse el mundo tomado como un todo, como entero y unitario y con propiedades colectivas que son propiedades del mundo entero, y tales propiedades pueden aparecer solo si traemos los respectivos horizontes vacíos a la intuición. Los ejemplos más visibles de este operar, que ya han sido expuestos en la filosofía moderna por Kant, son tiempo, espacio y causalidad. Sin embargo, en su pureza, el mundo mismo tiene que ofrecerse como tal, en cuanto forma pura. O sea, hacemos una psicología fenomenológica para poder hacerlo, para poder hacer en cierto sentido una cosmología. Es evidente que puedo experimentar el humedal y en él la grama, el árbol, la arboleda, el agua y sus relaciones con grama, árbol y arboleda, los apartamentos, los edificios, las calles, los semáforos, los carros, etcétera. Y sin embargo, la ciudad, el país, el mundo son abstracciones, diríamos, son formas puras. Así entonces se comprende, de datos singulares, singularmente dados, puedo pasar a abstracciones, a generalizaciones universales. El mundo mismo deviene expectativa universal indeterminada de acciones futuras de un estilo similar. Y este horizonte intuitivo significa continuación indeterminada. Yo casi pensaría que todas las ciudades del mundo tienen calles. Claro, pienso en Venecia y falla, pero también en el interior de Venecia, de una casita a otra, para ir de la plaza de San Marcos a otros lugares también puedo ir por las calles y no necesariamente por los canales. Obvio,
es otra cosa si miráramos a Bosa, a las inundaciones de Bosa. Para ir de un cuarto a otro necesito canoa. Entonces, la subjetividad trascendental, dadora de sentido, la que a partir de una multiplicidad de realidades singulares despliega en infinitud un todo conectado, uno que es unitariamente formado como un todo, y este tiene propiedades de unidad, las cuales son en sí propiedades del todo. La dación intuitiva tiene, por así llamarla, propiedad unitiva. Por esta propiedad unitiva se despliega la totalidad de propiedades de lo dado, y esta totalidad pertenece a lo dado mismo. Si se me da la mesa, intuitivamente se me dan sus propiedades, solo que tendrán que ser desplegadas dirigiendo la atención ahora a una faz o escorzo, ahora dirigiendo mi atención a otro escorzo, etc. No se trata de dos mesas, sino de la misma, que puede ser mirada desde distintas perspectivas. Más aún, no tengo que atenerme a esta mesa fáctica frente a mí, sino que puedo tratar la pura abstracción o eidos. Así pues, la abstracción o eidos mesa, así pues, girando nuestra vista hacia la constitución de realidades singulares, se hace aparente una tipología que se sostiene universalmente para las clases de contenidos y de estructura interna. En la intuición, sea que fuere lo que se me diere, se me ofrece un universal, el más universal de todos, el mundo. O puedo ir descendiendo a singularidades, la mesa, el humedal, el edificio, etc. Se puede ahora afirmar que aunque toda tipicidad intuitiva, la abstracción, mesa, edificio, etc., aunque toda tipicidad intuitiva o tipología es universal, solo hay una totalidad universal, a saber, el mundo, que puede albergarlo todo. En este sentido, el mundo es horizonte de horizontes. El mundo entero tiene una forma universal y una restricción con respecto a contenidos, a través de los cuales precisamente solo las partes a miembros que tienen un contenido particular pueden adecuarse a la forma total. Así entonces, dado ese horizonte de horizontes, damos con las propiedades más universales y constitutivas regionales. Por ejemplo, toda cosa real como objeto temporal y objeto espacial. Es entonces mediante la intuición, yo le paro muchas bolas porque es que ahí es cuando la fenomenología nos sirve a nosotros. Hay que reformar la fenomenología, pero si nosotros no entendemos ese nuestro ser intuitivo, nunca vamos a saber de nosotros, es mi opinión. Es entonces mediante la intuición que se gana o se tiene como rendimiento el mundo. Por eso le decían a alguno que era muy intuitivo para ir en el municipio, en la casa de uno, tiene más mundo. Exactamente, que San Antonio el Viejo. Porque sí había dos San Antonio según eso. En fin. Y simultáneamente es a este al que se refieren no solo nuestras operaciones vitales cotidianas, sino también nuestras actividades cognitivas, desiderativas, volitivas, estéticas. El mundo simultáneamente hace las veces de región de las regiones y se nos da como región particular de lo científico, o región particular de lo bello o de lo bueno, etc. Cito un descubrimiento nunca auscultado más allá del estilo genérico incluido en nuestra experiencia mundo. Podríamos procurar el materialmente significante concepto mundo, que trae a la expresión científica la forma estructural universal del mundo como un mundo meramente de experiencia simple. Todas las ciencias del mundo que pueden ser fundadas se deben referir a esta forma estructural y a todas las formas particulares que son abundantemente incluidas en ella. Solo lo que sea que el mundo experiencial puramente como experienciado debe exhibir, las determinaciones universales de sentido, debe necesariamente servir como fundación para toda ciencia del mundo. La psicología fenomenológica se orienta entonces a la comprensión de la manera como el sujeto en su experiencia intersubjetiva prefigura, configura, reconfigura una y otra vez el mundo.
sus sentidos, sus posibilidades práctico-existenciarias. Y no obstante se refiere una y otra vez al mundo en su darse. Ahora bien, el sujeto no se satisface con vivir de meras y cambiantes opiniones, que por lo demás siempre son primeras y esenciales formas de dación sobre ese mundo, sobre el mundo. Situado aquí una y otra vez se reemprende el proyecto de una ciencia rigurosa. Por eso es tan interesante que imagínense que Husserl era muy profesor, ¿no? Y entonces los alumnos lo trataban como tal. Entonces uno que fue alumno de él, Eugen Fink, que ustedes saben que llegó a ser muy erudito, por ejemplo, un gran estudio sobre Nietzsche, unas grandes teorías fenomenológicas sobre el juego, un debate maravilloso con Heidegger sobre Heráclito, un hombre realmente muy, muy, muy sabio llegó a ser Fink. Escribió para Kantian Studien un texto explicando qué era la fenomenología, y empieza diciendo que el problema de la fenomenología es el problema de todas las religiones, el origen del mundo. Muy interesante. Como Husserl era tan profesor y este señor Fink tan alumno, Husserl autorizó que dijera esa frase. Obviamente, muy inmediatamente empieza a hacerse la pregunta Fink en ese escrito de qué es lo que quiere decir mundo, ¿no? Entonces, a mí me parece que acá es muy interesante que es el enlace entre la psicología como ciencia y las ciencias. Todas las ciencias del mundo o todas las ciencias sobre el mundo son formas particulares de experimentar mundo, son perspectivas de sujeto que configuran ya sea explicaciones o descripciones de mundo. O sea que en el fondo, si nosotros no estudiamos cómo los sujetos dan sentido al mundo, tampoco entendemos por qué se da la variedad de ciencias y dentro de las ciencias la variedad de teorías. En primera instancia, sobre el mundo en tanto terreno universal sobre el que realiza su praxis, no solamente sobre el mundo en general, sino sobre el mundo de la praxis recae esa investigación de las ciencias, y progresivamente sobre regiones que delimita para su mayor comprensión. Cito largamente otra vez: la exploración y formación descriptiva del concepto de experiencia total de mundo es en sí misma una representación científica, una primera ciencia. Mundo precede todas las ciencias del mundo, las cuales, como rigurosamente fundadas, buscan dominar su más profundo suelo, quieren satisfacer la demanda de método científico genuino mediante la claridad concerniente a su propia fundación, precisamente a la ciencia descriptiva del mundo como mundo experiencial total, así como a su carácter genérico. Este, les insisto, es el gran problema de si aceptamos o no que la ciencia, además de tener un proyecto explicativo, también pudiera tener un proyecto descriptivo. Entonces ahora voy a referir esta relación entre el título mundo y la ciencia a priori. La ciencia de la que se hace referencia es esta ciencia mundo de la forma estructural universal del mundo experiencial como tal. Esta ciencia que es primero en ella misma tiene su forma pura como ciencia a priori. Pero ¿cómo realizar una ciencia a priori sobre la estructura mundo con su carácter universal? Cabe decir, se exige un recurso a la experiencia. La experiencia en cuanto atenida al mundo pasado prescribe su estilo de similaridad con el futuro. Así entonces, factualmente, basados en la experiencia se puede considerar qué puede entonces ocurrir o cómo se podría ver el mundo. En fin, en nuestro vivir, en nuestro experienciar el mundo y siguiendo la experiencia del propio tren de sentido, no puede hacer nada sin proyectar el indeterminado mundo futuro en el estilo universal pasado. ¿Cierto? Da lo mismo decir basados en la experiencia que empíricamente. En ese sentido, en nuestro vivir mundano nos forjamos expectativas. Por ejemplo, esperamos, Husserl tiene poquitos ejemplos, este es uno.
esperamos que el perro intente morder el hueso que se lance. Pero tales conocimientos no tienen necesidad, cabe decir, esto no tiene que suceder, no es una necesidad estricta. Y la ciencia lo que busca es esa comprensión de lo que es necesario, de lo que siempre se llamó apodíctico. Aquí se presentan dos momentos del método, la tematización y la variación. Una y otra son, puede decirse, estrategias para deshacerse, desprenderse, partiendo de las puras vivencias, deshacerse de la facticidad de lo fáctico de lo dado solo empíricamente, en fin, para arribar al reino de los fenómenos puros de lo a priori. Indiquemos entonces, necesidad es indicio para Husserl de cientificidad. Toda necesidad sentida es una seña indicativa de una a priori en el sentido de una universalidad incondicionada, llamada apodíctica, que puede ser vista como tal. A esto por brevedad podemos llamarlo lo temático. Aquí se nos descubre la primera estancia, un paso del método. Primera estancia, como si estuviéramos hablando de las moradas. A esto, temático es aquello a lo que dirigimos la atención y la dirigimos en la investigación científica, fenomenológica, para llegar a captar y describir lo invariante. Pero lo invariante no se da de una vez por todas sin un esfuerzo metódico. Casi que uno puede llamar actitud fenomenológica por contraposición a la actitud no fenomenológica, que normalmente llamamos actitud natural, podemos llamarla actitud, Husserl la llama reflexiva, pero también antinatural. De pronto no es tan cierto una frase muy famosa que dice que todos los hombres por naturaleza desean saber. De pronto los seres humanos se llenan con poquito, y como lo muestra tan bellamente el banquete, la ignorancia es un estado de llenura. Y como dice tan bellamente Platón, no hay nada más odioso que el que no sabe pretende saber. Una sensación de hartazgo espantosa. Pero, repito, no estoy seguro, pero yo dudo de esa frase que los hombres, los seres humanos, por naturaleza desean saber. Yo, por ejemplo, yo tengo solamente 2 nietos. La grandecita, cuando ¿esto qué es? Ah, esto es un alfajor. Y ya, se va tranquila, se acaba y lo come, pero no queda investigando hasta la saciedad, quién lo hizo, cómo se hizo, si se parece a los argentinos, no, nada de eso. Pasa a otro asunto, pin, 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 pin. Parecen peloticas de ping pong, pin, 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 pin. ¿Se acuerdan que había unas peloticas que uno tiraba y rebotaban mucho más de lo que eran de colores? Una pelota loca, así parecen los muchachitos. Es una cosa dispersa. Así no se hace ciencia. En fin, hay que ver eso cómo se discute. Afortunadamente, pues yo no soy especialista en ese autor, entonces puedo pasar ahí de largo. Y entonces es antinatural, ¿no es cierto? Y dirigimos la investigación temáticamente de una manera antinatural para llegar a captar o describir lo invariante. Pero lo invariante no se da de una vez por todas sin un esfuerzo metódico, todo lo contrario, hay que conquistarlo. Ahora empieza a quedar en evidencia cómo procede esta ciencia. Dice, abandonemos este hecho. Mientras la investigación se mantenga atada al hecho, solo podrá referir singularidades y en consecuencia no se hallará en y ante lo universal. La ciencia procura lo a priori en el sentido de una universalidad incondicionada obtenida mediante el mirar y el ver. Es por ello que demanda que se libere del hecho. El hecho, en nuestro caso, es el mundo efectiva y factualmente experienciado por nosotros, con estas cosas factuales. ¿Cómo hallar entonces lo incondicionado, lo puro, la forma, el eidos? Es cierto que lo fáctico lo fáctico se nos da de muchas maneras, pero nada nos impide tan arbitraria imaginación de este hecho de otra manera,
dejar nuestra fantasía vagar como quiera y producir fantasías puras que, comparadas con el hecho, son de todas formas cosas ficciones y mundo ficciones. Esto es como quien dice ir por la que la autora santa ella llamó la loca de la casa. Igualmente, por brevedad, a esto se lo puede llamar variaciones. El método de las variaciones, el de las variables. Así entonces puede verse que lo fáctico es un punto de partida para tematizar, pero es imperativo dejar vagar a la imaginación. Cito largamente, yo digo fantasía pura. Yo puedo en la fantasía imaginar el banco marrón como pintado de verde. Entonces queda una existencia individual, solo que imaginado como cambiado. Pero así como eso se transformó, yo puedo transformar todos y cada uno de los hechos en una ficción en arbitrariedades libres. Yo puedo imaginar como una pura ficción un banco con una sirena sentada en él. Yo estoy seguro que no había llegado por allá todas estas cosas que alteran tanto la percepción. A lo más consumían té, eran ¿cómo se dice? Teinómanos. Y tabaquismo. Husserl tuvo que ser encerrado varias veces por tabaquismo. Yo puedo imaginar, pero mire, esto es reflexión, esto no es a punta de tabaco. Yo puedo imaginar, a menos que me siente bajo el borrachero, yo puedo imaginar como una pura ficción un banco con una sirena sentada en él en ningún lugar o tiempo. Tan bueno. Libre de todo peso de efectividad, libre de cualquier restricción al mundo factual, en lugar de preferir el mundo factual ubicándome en el suelo de su acepción factual, en lugar de encontrar toda instancia de imaginarlo otro que el que es, una nulidad en conexión con su existencia y el conflicto con su nexo empírico, yo puedo en cambio dejar cada transformación ficcional ser igual a ella y dejarla ser en sí misma solo como una posibilidad siguiente a estas posibilidades. Haciendo esto, yo abandono el suelo de su aceptación y pongo mi aceptación experiencial fuera de juego. Eso es pura epogé, por así decir. Entonces la experiencia factual me da solo un comienzo ejemplar para el estilo de fantasías libres a las que yo le doy forma, sin otra forma de emplearlas como algo para ser aceptado. Siguiendo esto como modelo, yo determino múltiples copias imaginadas. Esto es casi un curso de epistemología ahora. O sea, si uno enseñara ciencias así, no tendría que hacer ese programita que dirige esta señora Manjarres en Conciencias de Ondas. Todo muchachito que se ponga en esto y que uno le enseñe ciencias, se reforma. Siguiendo esto como un modelo, yo determino múltiples copias imaginadas como cosas y ficciones concretamente similares a él. Haciendo esto yo puedo sistemáticamente guiar mi arbitrariedad libre. Yo varío sistemáticamente la forma de la experiencia que sirve como un comienzo, o mejor, que es experienciada en él, ya sea siguiendo un momento singular o todos sus momentos singulares. Yo imagino todo como variado y en cada manera posible. Por ejemplo, yo dejo la figura factual extenderse y encogerse muy arbitrariamente, dejo cambiar el color en otros colores, cambiar la quietud en movimiento, de movimiento en siempre nuevos movimientos, etc. Eso es, me parece a mí, yaje, está bien, pero también es pura recuperación de la subjetividad. Esos vienen y van a un mundo raro. Y si nosotros dejáramos que las fantasías, las imaginaciones, los puntos de vista de los estudiantes fueran eso que llamábamos la vez pasada materia de la escucha atenta como una forma de enseñar o como una forma de ejercer la profesión docente, uno viviría un mundo raro, un mundo que se enriquecería con múltiples perspectivas de sentido. Lo que pasa es que de profesor es muy difícil porque eso tiene que llegar a acuerdo. Y hay que cumplir con el programa oficial. La variación libre en la fantasía es un comienzo, repitámoslo, de desprendimiento de la facticidad.
La variación es libre y arbitraria y sin embargo, en tanto transformación ficcional, me ofrece un comienzo ejemplar. A partir de ese comienzo ejemplar, en cuanto modelo, puedo determinar múltiples copias. Pero indica Husserl, ¿para qué sirve? Se preguntarán ustedes. Todo este dejar vagar a la imaginación. Reflexionemos sobre esta pregunta. En efecto, todo este juego, repitámoslo, consiste en dejar vagar a la imaginación. Aquí yo tengo un errorcito que yo creo que me toca controlar, y es que más o menos pongo como si fueran sinónimos ficción y fantasía, pero eso hay que hacer un trabajito más delicado de mostrar cada lado. Dejar vagar a la imaginación no es esencialmente diferente en la manera como lo hace en su vida cotidiana un enamorado. Se deja vagar a la imaginación, si no, no se enamoraría. Si viera esa pura facticidad, sería una pura aldonza lo que ve. No tuvo nuestra mancha su cuna Dulcinea, no es el toboso patria de la mujer idea. Eso es aldonza, buena aldonza, que aún no ha sido y aún parirá varones. Todo eso. No es muy diferente el proceder poético del poeta o del enamorado o del científico. Tiene que dejar vagar a la imaginación para que aparezca un nuevo modo de entender, para que aparezca un nuevo sentido. Es que a mí me parece ofensivo que a uno no le cuenten que el discurso del método no fue escrito de propósito, que este señor iba a publicar La dióptica y los meteoros, y entonces el editor le dijo: oiga señor, es que está muy cortico y eso así no se vende. Entonces el tipo se fue y reburujó y trajo lo que hoy llamamos el discurso del método, y no le cuentan a uno con propiedad que eso no tiene unidad, y que si uno, como dice mi estudiante, ya se la cité, se rebana los sesos tratando de la unidad del discurso del método, pues pierde el año o pierde la vida, porque no lo puede tener. Y me parece que el problema es que a nosotros nos entregan contenidos, pero no la pregunta: ¿y este señor cómo llegó a pensar esto? Imaginémonos. Es un discurso sin método y es un estudio ametódico del discurso del método. Y lo más horrible es que ahí es a donde se enraiza la enseñanza dogmática, espantosamente dogmática, de que en vez de imaginarnos, incluso la misma frase que tiene por ahí en la tercer o cuarto párrafo del discurso del método, cuando dice Descartes: oiga, vea, yo les voy a mostrar a ustedes el método que yo he seguido, pero yo no estoy prescribiendo esto para todo el mundo. El que se mete a dar consejos se siente más listo que a quien se los da. Entonces, eso me parece que es excesivamente importante, porque a nosotros sí nos toca recuperar la intuición, y de pronto, cogiendo la parte española, volver a reivindicar a la loca de la casa. Y eso es recuperación de la subjetividad, y tiene que hacerse en la ciencia. Uno a veces en familia hasta deja que los muchachitos le cuenten historias, pero resulta que uno sabe que son historias y no las toma con la radicalidad de una renovación del en fin. Así entonces cabe decir, en el variar de las variaciones, perdón, el variar libre de la fantasía es condición necesaria para desprenderse de lo fáctico, para hacer planes personales, para gozar con la mera actividad fantasiosa, para crear plásticamente, para hacer ficciones literarias, novelísticas, poéticas, no dije, pero políticas. Por ejemplo, yo creo que la resistencia, como principio fundamental de la actividad universitaria, simultáneamente tiene que hacerse dentro del marco del Estado de Derecho, pero con la fantasía y la imaginación de imaginarse otro mundo, otro mundo que el que hay, otra posibilidad deliberadamente de la utopía. Hay que tener esa fantasía. Sin embargo, como se ha dicho, en el campo específico de la ciencia, esta condición necesaria no es suficiente para realizar la obra científica. No basta que imaginemos, pero tampoco eso de pronto se puede dejar así, sin control, sin análisis, sin regulación en la poética e incluso en la experiencia existenciaria. De ahí que sea imperativo dar el paso a saber convertir este proceso inicial en una estrategia sistemática. Cuando se da este paso se arriba al método para ver esencias, para aprender el a priori. Y por eso tenemos que nosotros dar ese siguiente paso a la formación subjetiva en ver esencias.
La diferencia radical entre el vago y todavía inicial esfuerzo en que se lleva a cabo la variación libre en la fantasía y la investigación científica fenomenológica radica en que esta última tiende a la captación y a la descripción de esencias. No obstante, es necesario ignorar por un momento la pregunta concerniente a la esencia de un mundo como tal, con el fin de describir la forma en la que arbitrariedades imaginadas tomadas universalmente dan lugar a esta gran representación que es llamada el ver de un a priori. Así es como se constituye la variación como un paso decisivo en la disociación de lo factual por la fantasía, el eidos, en cambio, como lo invariante, como lo invariable. La riqueza de este paso metódico, metodológico, no solo tiene que ser comprendida, sino practicada. En el plano de la investigación científica, fenomenológica, la pregunta ¿para qué sirve?, se preguntarán ustedes, sucede a esa pregunta la siguiente: ¿qué surge en medio de las variaciones libres de un original, digamos, de una cosa como el invariante necesario, la forma universal, la forma esencial, sin la cual es algo de esa clase, como esta cosa, como un ejemplo de su clase, no sería del todo concebible? No se investiga para mantener activa la imaginación. Antes bien, de lo que se trata, tercer paso del método, es de obtener lo invariable, a saber, aquella típica o aquella estructura que, de no ser preservada, es imposible que encajen los ejemplos de su clase. O sea, que en realidad, en el puro vivir, no nos quedamos viendo una singularidad mesa, sino que llegamos al eidos, a la abstracción mesa. Así pues, en el ejercicio de la variación arbitraria, dice, durante la cual lo que difiere en la variación no es de interés para nosotros, como el qué o el contenido que queda necesariamente invariable en la coincidencia, una esencia universal es preservada. Podemos por ello dirigir nuestra atención hacia esto como hacia lo necesariamente invariable en tal variación ejercitada en el modo opcional y continuar de cualquier manera del todo. Esta esencia universal es el eidos, la idea en el sentido platónico, pero aprendida pura y libremente de todas las interpretaciones metafísicas. Un puro Platón sin metafísica, y por esto tomada precisamente como nos llega a ser dada en intuitividad. O sea, no llegamos a las ideas porque vengan de un topos uranos, no, llegamos a las ideas porque hay una experiencia vivencial que nos hace constituir, desde la imaginación con fantasía, llegamos a constituir una abstracción. Es ahí, partiendo, sí, del mundo, pero de la vida, no del mundo de las ideas, en intuitividad inmediata, en el ver de ideas que surge de tal manera. Aquí tiene que darse entonces un eidos puro. Bajo este quedan incluidos o asimilados los casos singulares logrados en la variación, solo que secretamente estipulamos que las variaciones deben ser opcionales en el mundo en cuanto a casos o concreciones de eidos en sus múltiples posibilidades. Es necesario diferenciar variación de alteración. Mientras la variación incluye su eidos como ley de necesidad, la alteración lo excede hasta constituir otra especie. Podemos pensar en ese ejemplo que ya traje la vez pasada, de que muy bajita la mesa es plataforma, muy alta es aparador. Y dentro de cada típica, entonces sabemos qué es plataforma, qué es mesa, qué es aparador. La investigación científica fenomenológica está orientada a ver esencias o a la ideación, lo cual implica en la experiencia subjetiva e intersubjetiva hacerse a una representación fundamental que tiene la forma de un modelo guía. Este hace las veces de primer miembro de una multiplicidad de variantes abiertamente indeterminable. Aquí se tiene de nuevo que la variación es el proceso de formar variantes. Ella tiene un carácter de opcionalidad, es decir, se ha liberado de la necesidad y es realizado en la conciencia de formar más variantes. No obstante, todo esto implica que se llegue a un ver universal como eidos. Es un ver en un nivel más alto que se relaciona y funda esta multiplicidad con las variantes que efectivamente aparecen en la intuición.
Aquí uno como investigador se desprende del modelo o ejemplo inicial que guía la intuición y tan solo cuenta con todos los casos singulares que en la secuencia de sus apariciones o coincidencias superpuestas en una secuencia ofrecen una unidad sintética. La variación libre llega a ideación, como se ve, a través de 3 momentos: mirar, atender, estudiar esa multiplicidad de formas de darse que están ahí en nuestro mundo de la vida, atender a la conexión unitaria en la coincidencia continua y la identificación de lo que concuerda entre las diferencias, distinguiéndolas. Solo así habremos ganado el eidos. Ahora es necesario distinguir entre generalizaciones empíricas e ideación. Esta distinción es necesaria precisamente por la cercanía de una y otra. No es que de cientos de observaciones se llegue a una unidad que luego pudiera ser alterada o transformada por una nueva observación. El principio de inducción que critica tan fuertemente Popper al hablar propiamente pues contra la inducción como principio fundante de la ciencia y más bien plantear los modelos hipotético-deductivos. Antes bien, si se logra, como es posible, la captación de eidos, entonces, cito no largamente, lo que pertenece a eidos como su correlato inseparable, lo que es llamado la extensión de eidos, de la esencia puramente conceptual, la infinidad de posibles instancias singulares que son incluidas en él, que son sus singularidades, que son, por decirlo platónicamente, están en relación, están con él en relación de participación. Saben ustedes, es un postulado, un principio, un concepto muy fuerte en Platón, el de participación, que vuelve y valida esa frase del propio Husserl, por ejemplo, en El espíritu común: mi vida y la de Platón son una. Eso mortifica mucho a los aristotélicos. Relación como instancia singular al eidos como su esencia, y ella nos proporciona la convicción de que cada instancia, sin excepción, participa en su esencia y en sus momentos esenciales. Ser visto aquí en correlación es de una parte el universal en sí mismo y de otra la extensión como totalidad, pero también como cualquier instancia singular del todo. Veamos cómo se introduce aquí la participación como asunto. No es que el eidos participe de lo singular o fáctico. Esto es de lo dado fácticamente en los hechos. Por el contrario, es que lo singular propicia el desplazamiento de la trayectoria ideal de la mirada que permite captar la esencia. En cuanto la esencia es captada, de retorno se convierte en un universal del cual lo singular es instancia que participa en su peculiaridad de alguno de los caracteres de lo universal en cuanto tal. Lo singular viene entonces a parecerse en distinción de la participación. Aquí lo singular fáctico resulta ser contraparte o correlato a priori. Así como se puede obtener el universal a priori partiendo del singular, es posible ver ideas sin empezar en experiencias. Por brevedad cabe decir, ideas de puro pueden también funcionar ellas mismas como variantes, y entonces un universal puede de nuevo ser distinguido de ellas en un nivel más alto, una idea sin ideas, o de ideas, una idea cuya extensión consiste de ideas y solo mediatamente de sus ideales singulares. Este ver ideas siempre puede ser variado. En general, es lo que pasa cuando se hace investigación lógica, matemática. En el interior de lo intuido se dan no solo leyes de estructura, sino que estas son desplegadas en multiplicidades. La tarea de esa psicología fenomenológica que recupera la subjetividad, en términos de Husserl, radica en clarificar el método de ideación, cómo es que llegamos a constituir ese eidos del que luego las cosas singulares vienen a participar. Este consiste en un hacer puramente mental de que resulta un producto mental en inteligibilidad evidente. Él en sí mismo ofrece un ejemplo de su propia clase de descripciones en una radical psicología que es dirigida hacia el vivir mental, a un hacer mental por sí mismo. De este modo, en la investigación de la psicología fenomenológica debemos aprender primero
laboriosamente a reflexionar sobre este ser activos y traerlo tangiblemente a la vista. ¿Cómo es que somos capaces de producir eidos? Realizando nuestra vida activa, solo los resultados paso a paso están en nuestro ver aprehensivo. ¿En qué consiste, en fin de cuentas, la tarea de la psicología fenomenológica? Podemos decirlo ahora en una sola frase: en la conversión subjetiva de la mirada. Casi en la expresión para cada quien, decirle a cada quien: usted también juega en la constitución del sentido del mundo. Se trata del rostro, se trata del otro, de la mirada. También Sartre en ese sentido. En este ver no solo podemos decir que la vista es cambiante, también es cambiante quien lo ve. Y así, en esta dialéctica visto-ver, vuelve y aparece la intersubjetividad como lugar de aprehensión y de validación de sentido. Y vamos a leer una corta conclusión que casi resume lo que hemos planteado, no solo digamos en esta reunión de hoy, sino en las tres que hoy terminamos. 1. La formación tiene lugar en el mundo de la vida. En ese mundo de la vida al tiempo se forma el sujeto mediante su acción formativa. El sujeto a su vez forma el mundo de la vida en su sentido histórico, político, social. 2. El sujeto al formarse se forma a sí mismo y forma cultura. Al constituirse como ego individual transforma y reconfigura el escenario en el cual se realiza, esto es, el mundo vital con su lenguaje y demás instituciones. Es condición de posibilidad de la constitución del sujeto, pero el sujeto, en la medida en que apropia ese mundo de la vida, lo interviene, lo transforma. 3. La formación se entrelaza con el sujeto. El sujeto es cosa misma de eso que llamamos psicología fenomenológica. 4. El estudio de la psicología fenomenológica da fundamento a la comprensión de procesos formativos. 5. La pedagogía requiere una base psicológica que configura la psicopedagogía. Esta, si piensa al sujeto, es un proyecto de psicología fenomenológica. 6. La psicología fenomenológica es un permanente retorno o reconducción a la fuente prístina del sentido, a saber, a todos y cada uno en primera persona experimentando el nudo mundo para hacer de él mundo de la vida. 7. Este retorno o reconducción es propiciado asimismo por el retroceso al mundo uno, en el que se nos da en la experiencia precientífica. Es un retroceso al mundo uno en cuanto mundo originario, en cuanto forma originaria. 8. Este mundo uno no solo es fuente de intuitividad, dado pues siempre en intuiciones, sino que él es la fuente para cualquier otro sentido posible, sea uno científico, y sin embargo es un mismo mundo para todos. 9. Aquí entonces se entiende que cualquiera y todo sentido parte de y retorna al mundo uno. Desde él es como se forma sentido, concepto, abstracción, acción, mundo, ser del mundo, sujeto, sujeto en el mundo, cultura, vida común, comunidad, vida comunitaria. Y por último, 10, es claro, todo sentido se preforma, prefigura, conforma, configura y reconforma, reconfigura por la acción de un sujeto, pero en todos los casos este se valida en la comunidad, en la vida compartida, en intersubjetividad, y les pido excusas por haber abusado tanto de su paciencia.